Mi nombre es Orata Cherlo. En las siguientes presentaciones se expondrá en forma general los componentes anatómicos que integran el sistema músculo-esquelético y los métodos de diagnóstico por imágenes que se utilizan para su evaluación. Los objetivos serán conocer en forma general los componentes anatómicos que integran el sistema músculo-esquelético, conocer los métodos de diagnóstico por imágenes para estudiar el sistema osteoarticular, interpretar las imágenes distinguiendo entre lo normal y lo patológico, conocer las indicaciones de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. El sistema músculo-esquelético está compuesto por huesos, la unión de los mismos en articulaciones, con los componentes que sirven de unión entre las mismas, como son los ligamentos, haces, cartílago articular y estructuras de fibrocartílago, como por ejemplo meniscos y labrum. En los esquemas se señalan con distintos colores los elementos referidos. En las articulaciones sinoviales, la cápsula articular encierra los extremos articulares y los mantiene fijos entre sí. La membrana sinovial recubre la superficie interna de la cápsula articular y genera el líquido intraarticular que permite la lubricación de estructuras y el desplazamiento. Los músculos de todo el cuerpo, en general músculos estriados, se insertan en sus extremos por medio de tendones, fascias y aponeurosis. Existen bursas, que son estructuras llenas de fluido, recubiertas por membrana sinovial, que están ubicadas entre los huesos, tendones y músculos alrededor de la mayoría de las grandes articulaciones. Ayudan a reducir la fricción entre los elementos mencionados, permitiendo la movilidad y el desplazamiento. Cuando se inflaman, la afectación se denomina bursitis. Se debe evaluar también las partes blandas que rodean las diversas estructuras, como lo es la grasa del tejido celular subcutáneo. También se deben evaluar los plexos nerviosos y el resto de los nervios periféricos. El sistema osteoarticular constituye en su conjunto un sistema de protección y movimiento del cuerpo humano con características adaptadas a las funciones que desempeña cada región. Tiene funciones de sostén, protección, movimiento, interviene en la hematopoiesis y en el reservorio de sales minerales como son el calcio y el fósforo. Podemos dividir la patología del sistema músculo-esquelético en grandes grupos. Trauma, que incluiría la patología deportiva, patología degenerativa, alteraciones inflamatorias infecciosas, patología reumatológica e inmunológica, enfermedades del sistema hematopoyético, alteraciones metabólicas, patología oncológica y otras. ¿Con qué métodos de diagnóstico por imágenes contamos para evaluar el sistema músculo-esquelético? Radiología simple, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética y medicina nuclear. ¿Qué valora cada método? En general, la radiología simple tiene mayor utilidad en la valoración de los huesos. La tomografía computada permite una mayor definición de estructuras óseas y su afectación, y al tener mejor definición puede aportar datos sobre partes blandas, aunque no es el método de preferencia para ello. La ecografía es de utilidad en la valoración de partes blandas. La resonancia magnética es el método que suele aportar mayor información, ya que permite evaluar tanto la médula ósea como las partes blandas y los componentes intraarticulares. Las técnicas de medicina nuclear permiten evaluar el metabolismo de la región o de las lesiones. Es importante tener en cuenta que un método no anula al otro, sino que suelen ser complementarios. Veamos ahora cómo aplicarlos. Empecemos con radiología simple. Algunas de las ventajas de la radiología simple son su amplia disponibilidad, bajo costo, rápida realización, fácil interpretación y la realización de diversas incidencias como pueden ser frente, perfil, oblicuas, Ferguson, entre otras. También sirve como guía en procedimientos de intervencionismo. Dentro de las desventajas o inconvenientes que tiene la radiología simple, utiliza radiaciones ionizantes, tiene escasa capacidad de discriminación tisular, se produce superposición de planos, es limitada para la evaluación de lesiones localizadas en huesos planos y en el esqueleto axial, para el estudio de articulaciones voluminosas, como por ejemplo la cadera,
o en articulaciones complejas como lo son, por ejemplo, la columna, el pie, la muñeca, donde pueden haber fracturas ocultas. Es limitada para la valoración en estadios precoces de procesos destructivos óseos, como por ejemplo en la necrosis avascular y en lesiones mínimas de la corteza, periósteo y médula ósea. No es el método de elección para evaluación de partes blandas y no se debe realizar en mujeres embarazadas. Respecto a la terminología, recordemos que se denomina radiopaco a los tejidos que son parcialmente o no penetrables por los rayos X y se verán blancos. Así, se verán radiopaco el hueso y las calcificaciones. Podemos verlo representado en las distintas estructuras óseas en las radiografías de ejemplo que se muestran. El agua también se verá blanca, radiopaca. Como ejemplo, se muestra una bursitis prerrotuliana en la incidencia de perfil de rodilla en la región superior derecha de la pantalla. Observen un área de mayor espesor, radiopaca, en proyección de las partes blandas anteriores de la rodilla. Denominaremos densidad metal al blanco brillante, como se visualiza el metal y el material de osteosíntesis. Un ejemplo de ello es la radiografía de cadera en la región inferior izquierda de la pantalla, que muestra un elemento de osteosíntesis. Veremos con opacidad gris a la grasa, los músculos y los tendones. Se ve expresado en las regiones correspondientes al tejido celular subcutáneo en las distintas imágenes. Otro ejemplo se observa en la radiografía de perfil de codo en la región media del lado derecho de la pantalla, donde se visualiza una imagen polilobulada de densidad gris que corresponde a un lipoma en las partes blandas de cara palmar del codo. Se denomina radiolúcido a las estructuras que son totalmente penetrables por los rayos X, como lo es el aire, que se verá negro. En la región inferior derecha de la pantalla podemos observar una radiografía de antepié-frente de un paciente con osteomielitis, donde se visualizan áreas radiolúcidas correspondientes a la presencia de aire. ¿Qué evaluar en una radiografía del sistema osteoarticular? Debemos evaluar la estructura ósea. Podemos ver estructura homogénea en todos los componentes óseos visualizados en las radiografías de ejemplo. Se debe valorar la cortical ósea, su indemnidad o afectación, el espacio articular y la alineación de los segmentos articulares. En la radiografía de antepié bilateral frente, en la región inferior derecha de la pantalla, puede observarse en este paciente con antecedente de trauma en el pie izquierdo un aumento del espacio interóseo entre el primer y segundo metatarsianos a nivel proximal, que se advierte más fácilmente al comparar con el pie contralateral que no muestra alteraciones. Si bien las radiografías simples proporcionan escasos detalles sobre las partes blandas, como son los ligamentos, tendones y músculos, ya que todos muestran una densidad homogénea a la radiografía convencional, estos deben ser siempre evaluados. Podemos encontrar alteraciones, como se ve en el ejemplo de la región superior derecha de la pantalla, en la radiografía de hombro-frente, donde se visualiza una pequeña calcificación en proyección del tendón supraespinoso en este paciente que consultaba por omalgia. Recuerden siempre que para evaluar una radiografía del sistema músculo-esquelético, así como sucede en el resto de los sistemas, es de fundamental importancia conocer antecedentes y datos clínicos del paciente. Veamos como ejemplo una radiografía de rodilla frente y perfil normal. Observen la estructura ósea homogénea, las corticales indemnes, los espacios articulares conservados y las superficies articulares enfrentadas y congruentes. Las partes blandas también se observan homogéneas. Veremos a continuación algunos ejemplos de imágenes patológicas, empezando con trauma, fracturas, luxaciones, que incluiría también la patología por trauma deportivo. Vemos en este ejemplo una radiografía de hombro-frente de un paciente joven que concurre a la guardia por antecedente de trauma deportivo jugando al rugby. Manifiesta dolor e impotencia funcional. En la radiografía podemos observar una desalineación de las superficies articulares a nivel glenohumeral por luxación. Para poder determinar con precisión en qué sentido fue la luxación, si anterior, posterior o inferior, deberíamos contar con una incidencia de perfil.
Vemos aquí una radiografía de hombro, frente y perfil que corresponde a un paciente con antecedente de trauma por caída de altura. El paciente concurre a consulta por el antecedente traumático, dolor e impotencia funcional. En las radiografías podemos ver una desalineación de las superficies articulares a nivel glenohumeral por luxación glenohumeral anterior. En este caso, que contamos con la incidencia de perfil, podemos determinar que el húmero se ubica en relación anterior a la glena. Se asocia además un signo característico que es la lesión de Hill-Sachs. Esto corresponde a una depresión cortical en la región posterior-superior de la cabeza humeral que se genera ante el impacto de la cabeza humeral contra el reborde anteroinferior de la glena durante la luxación. Se señala la lesión de Hill-Sachs con flechas rojas. A veces hay lesiones que son menos evidentes que las que vimos previamente, como en este paciente con antecedente de trauma en el pie izquierdo, donde debemos observar con mayor detalle, siendo de utilidad ampliar la imagen para buscar lesiones. Podemos ver aquí un aumento del espacio interóseo a nivel del extremo proximal entre el primer y segundo metatarsianos y desalineación articular entre el segundo metatarsiano y la cuña intermedia. Se observa además, en forma más tenue, una pequeña imagen ovoide en proyección de las partes blandas del primer espacio interóseo, que resultó corresponder a pequeño fragmento óseo avulsionado al realizar la tomografía. Estos hallazgos son compatibles con lesión de Lisfranc, que hace referencia a la luxación o luxofractura en la articulación tarso-metatarsiana, que también se denomina con el mismo nombre articulación de Lisfranc. Estas imágenes corresponden a un paciente mayor con antecedente de trauma por caída. Observen que en estas radiografías se ha indicado cuál es la incidencia de frente y cuál la de perfil. No se ha podido lograr la posición ideal dado la impotencia funcional del paciente. A veces esto sucede y debemos intentar otorgar la mayor cantidad de datos al médico solicitante con las imágenes obtenidas. Aquí es evidente la presencia de fractura del húmero proximal con desplazamiento de fragmentos. Se puede visualizar más de una línea de fractura como se indica con las flechas. Se advierte también desalineación de las superficies articulares constituyendo una luxofractura glenohumeral. Es importante en estos pacientes evaluar los arcos costales, el resto de estructuras óseas vecinas y las partes blandas que también podrían presentar lesiones. En esta radiografía de muñeca, frente y perfil, podemos apreciar una fractura multifragmentaria del radio distal impactada y con desplazamiento de fragmentos. Es importante evaluar los trazos fracturarios. En este caso, se puede notar que una de las líneas de fractura interrumpe la superficie articular del radio distal, como se señala con la flecha pequeña, constituyendo una fractura intraarticular. Recuerden observar todas las estructuras. No debe pasar desapercibida la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Podemos ver aquí una radiografía de dedo pulgar, frente y perfil de una paciente, sexo femenino, que refirió antecedente de trauma directo en el dedo. ¿Hay algo que les llame la atención? Es importante evaluar las corticales óseas, ya que pequeñas lesiones podrían pasar desapercibidas. Evaluando con detalle y ampliando la imagen, se pone de manifiesto una interrupción de la cortical ósea de la falange distal por fractura. Uno de los estudios más frecuentes en el sistema osteoarticular es por cambios degenerativos. Veamos algunos de los hallazgos que podemos encontrar. Este es un ejemplo de una paciente de 70 años que refería dolor y dificultad al movimiento de ambos hombros, mayormente en horarios de mañana, después de despertarse. Se le solicitó radiografía frente de ambos hombros. En las imágenes ampliadas, en esta diapositiva, se puede observar algunos de los hallazgos característicos de los cambios degenerativos artrósicos. Como se indica en las imágenes superiores, se puede ver reducción del espacio articular glenohumeral con presencia de osteofitos marginales. En la imagen inferior se observan pequeñas imágenes redondeadas de menor densidad a nivel subcondral, compatibles con quistes subcondrales. Otro ejemplo de un paciente de 75 años con dolor e impotencia funcional
y bloqueo articular en la rodilla derecha. Se realizó radiografía frente y perfil de la rodilla derecha, donde podemos observar nuevamente hallazgos característicos de los cambios degenerativos. Se visualiza osteofitos marginales en todos los compartimientos, reducción de altura del espacio articular femorotibial interno y reducción del espacio articular patelofemoral. Se indica con una flecha celeste la presencia de un cuerpo libre intraarticular que es mejor visualizado en la incidencia de perfil. En la incidencia de frente se observa superpuesto sobre la región de las espinas tibiales. Esto es lo que puede estar dando la sintomatología de bloqueo articular. Se visualiza también disminución de la densidad ósea en forma difusa por osteopenia. La radiología también es importante en la valoración de procesos inflamatorios infecciosos. Veamos algunos ejemplos. Vemos aquí un ejemplo de osteomielitis crónica. Podemos apreciar la modificación en la morfología del fémur con ensanchamiento en un sector del mismo y aumento de la densidad ósea levemente inhomogénea. Múltiples patologías podrían presentar algunas de estas características, como podría ser secuela de trauma, displasias osteocondensantes, tumores, entre otras. Es importante notar que no existe proceso destructivo de la cortical ósea, lo que podría llevarnos a pensar que no se trata de un proceso neoproliferativo agresivo. A la osteomielitis se la suele llamar la gran simuladora, ya que es una de las patologías que puede simular múltiples de otras patologías, presentando características comunes, por lo cual es de fundamental importancia contar con datos clínicos y estudios previos. Otro ejemplo de osteomielitis se puede ejemplificar con esta radiografía de antepié-frente que demuestra aire en las partes blandas en relación al quinto dedo, señalado con las flechas rojas. También puede verse destrucción cortical de la cabeza del quinto metatarsiano, que está indicado con flecha blanca. Cuando se evalúan las partes blandas, se nota que hay contornos irregulares de la piel vecina que expresa ulceración de partes blandas. Esto está referido con el asterisco. La radiología simple sigue siendo el método de estudio en la valoración inicial de las artropatías inflamatorias. El diagnóstico específico por imagen se basa en las características morfológicas de la lesión y su distribución. En las imágenes podemos ver las radiografías de ambas manos, frente y oblicuas, de una paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea de larga data. Nótese que la afectación es bilateral y simétrica. Se puede observar compromiso mayormente de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales con disminución de los espacios articulares. La altura de estas afectaciones se señala con flechas rojas. También podemos observar subluxación a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas que se indica con flechas celestes. Podemos ver también modificación en la morfología a nivel del radio y cúbito distales y en el carpo. En este último hay pérdida de los espacios articulares con anquilosis. Se señala con flechas amarillas. En las imágenes ampliadas y localizadas en la región inferior de la pantalla, se indica con flechas verdes la presencia de erosiones en las superficies articulares. La imagen inferior izquierda corresponde a una ampliación localizada de la mano derecha visualizada en las imágenes superiores. La imagen inferior izquierda corresponde al hallux del pie derecho de la misma paciente. Otro ejemplo de radiografía de mano-frente de una paciente con artritis reumatoidea. Se advierte alteración en la alineación de las superficies articulares a nivel metacarpofalángico, de segundo a quinto dedos, con subluxación y desviación hacia el lado cubital. Están indicadas con flechas celestes. La radiología simple es el método que comienza el algoritmo diagnóstico en el estudio de tumores óseos, ya que los hallazgos radiológicos proporcionan información en cuanto a localización, agresividad de la lesión, lo que sumado a los datos clínicos permite muchas veces orientar hacia una sospecha diagnóstica. En la búsqueda de patología oncológica se debe intentar caracterizar la agresividad de la lesión. En este ejemplo vemos una radiografía de rodilla-frente donde se observa en situación periférica en la región interna del fémur distal, a nivel diáfiso-metafisario, una lesión de bordes definidos, regulares, con disposición discretamente lobulada. Se puede ver un reborde escleroso
que se ve blanco, esto suele indicar que la lesión tiene crecimiento lento. Estos son signos que orientan a pensar en benignidad. En este caso, se trató de un defecto fibroso cortical. Los defectos fibrosos corticales suelen ser hallazgos radiográficos, como en este paciente que consultó por trauma jugando al fútbol. En este caso, se trata de un paciente de 12 años que consultó por dolor e impotencia funcional. Vemos una radiografía de rodilla-frente, donde se advierte una lesión osteolítica en situación periférica a nivel metafisario del fémur distal. Observen el patrón destructivo de la lesión. Tiene bordes mal definidos, hay afectación y destrucción de la cortical ósea y afectación medular, con reacción perióstica discontinua. Es notorio el comportamiento agresivo de la lesión, que en este caso se trató de un osteosarcoma. Al evaluar una radiografía del sistema músculo-esquelético es importante no olvidarse de evaluar las partes blandas. En estos ejemplos se puede observar calcificaciones en las partes blandas. En la radiografía de antebrazo perfil, en la parte superior de la pantalla, se observan múltiples calcificaciones de distintos tamaños. Esto es un hallazgo frecuente en las malformaciones vasculares, como fue el diagnóstico de esta paciente. En la radiografía de hombro-frente, en la región inferior de la pantalla, se advierte una calcificación en proyección del recorrido del tendón del supraespinoso por una tendinitis calcificada. Es importante recordar que hay lesiones que permanecen ocultas a las radiografías simples. Esto es más frecuente en sitios donde hay más superposición de estructuras, como puede ser pelvis, muñeca, tobillo. En estos casos, según la sospecha clínica, se debe seguir el estudio con métodos de mayor complejidad. Lo veremos más adelante en las siguientes presentaciones. Como conclusiones, es importante conocer los componentes anatómicos del sistema músculo-esquelético para interpretar las imágenes. Deben conocer las indicaciones para radiología simple, sus ventajas y limitaciones. Saber reconocer cuándo una radiografía es normal y cuándo es patológica. Recuerden que la radiología simple inicia el algoritmo diagnóstico en los tumores óseos y que aporta datos de relevancia. No olvidar que pueden haber fracturas ocultas a la radiografía. Es importante correlacionar siempre con los datos clínicos y antecedentes del paciente. No olviden que un método de imágenes no anula al otro, sino que suelen ser complementarios entre sí. Muchas gracias.